Y todo lo que hemos logrado en esta tierra, aquí se quedará, Señor. Porque para allá no nos hace falta nada, ni es necesario llevar nada, porque tú nos lo has dado todo, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Los niños salen a su salón de clase, por favorcito, todos los niños. Hermano Josué, reacomódeme a mis hermanos para este lado, por favor. Gracias, porque tú eres Dios y porque tú eres Rey. Gracias. Bien. Mientras que nuestros hermanos regresan de cuneros, de dejar a sus bebés, de dejar a sus niños, les recuerdo que el día miércoles tenemos estudio de la palabra. Venga y aprendamos. Nuestro hermano Chuyí nos da un estudio muy didáctico el día miércoles acerca del carácter. ¿Acerca de qué nos enseñó? El domingo pasado yo estuve dando también un estudio, una predicación acerca del carácter de los primeros cristianos, de cómo se conducían, cómo actuaban. Hoy vamos a proseguir con ese mismo tema del carácter, porque estamos viendo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. El próximo domingo ya entramos a ver la iglesia fundada por el Constantino, ¿sí? Pero estamos viendo ahorita el carácter de la iglesia del Señor Jesús. Todo lo que los discípulos pasaban, hacían, actuaban, cómo se conducían, que es parte del carácter que el cristiano debe tener. Porque usted y yo, nuestra oración debiera ser que el Señor moldee su carácter en nosotros, que Él forme su carácter en nosotros, para que en cualquier circunstancia que venga en la vida, usted y yo podamos actuar, decidir, reaccionar conforme al carácter de Dios y no conforme a nuestro genio. A ver, hermano Pepe, frótele el hombro allá a nuestro hermano que es adelante de usted. Cuidado, cuidado, a ver qué salta. Cuidado. Porque a veces es lo único que nos brota, ¿verdad? Nuestro mal genio. Sí, no. Parte del carácter que Dios nos ha dado, hay un elemento esencial en ese carácter. Se llama dominio propio. ¿Cómo? ¿Alguien dijo demonio propio? Es dominio propio. ¿Sí? ¿Para qué? Es parte del carácter. Para que cuando ese viejo hombre llamado genio, ese viejo hombre llamado carne, ese viejo hombre llamado ira, contienda, ese viejo hombre quiera levantarse, usted toma el carácter del Señor, toma el dominio propio y lo aplasta y le dice: te vas a someter porque tú ya estás muerto. ¿Qué pasaría, Liz, si tuvieras a alguien que tú sabes que ya murió, lo vieras hablando contigo? ¡Pum! Pero ¿cómo es posible? Si ya se murió, ¿verdad que sí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo? Bueno, así debemos tratar al viejo hombre. Dice la Escritura que en Romanos capítulo 6, hablando del bautismo, que sepultamos el viejo hombre, ¿verdad que sí? Lo sepultamos y salimos de las aguas, simbolismo de la resurrección de Jesús, para andar en vida nueva. Porque la Escritura nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, entonces algo tiene que suceder. Y lo que comienza a suceder en el creyente es que Jesús
comienza a moldear, a labrar su carácter en nosotros. Ahora, para que ese carácter sea labrado, es necesario que el cincel y el martillo nos golpeen. Es decir, que venga la prueba, que venga la lucha, que venga la circunstancia adversa, que venga lo que tú quieras para moldear nuestro carácter a la manera de Cristo. Amén. Porque a veces quisiéramos que automáticamente ya me convertí y el carácter de Cristo está en mí. Automático. No, es un proceso. Di conmigo proceso. Si tú recuerdas, cuando Jesús estaba con sus discípulos, de repente como que Jesús se desesperaba por ver cómo reaccionaban sus discípulos, ¿no? Y hasta una ocasión les dijo, hermana Cristina, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Es decir, ¿hasta cuándo van a aprender la lección? O a lo mejor quiso decir algo más, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Ay. No, mejor lo dejamos en lección, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, porque sus discípulos luego actuaban igualito que tú, igualito que yo, igualito. Pero pasaron 3 años y medio con el maestro les enseñó, el maestro les instruyó, el maestro estuvo dándole la enseñanza básica, elemental, fundamental, instruyéndolos, y luego los mandaba a la práctica, ¿verdad? Vayan, echen fuera demonios, vayan y sanen enfermos, y a veces regresaban, Señor, hasta los demonios se los sujetan, pero también a veces regresaban frustrados y no podían. Es un proceso. Es un proceso. Claro, el maestro luego los regañaba, luego los exhortaba, hombres de poca fe, ¿verdad? Cuando llegó aquel hombre dijo, maestro, mira, mi hijo está endemoniado, tiene un demonio, pero ya le dije a tus discípulos, pero no han podido. Y Jesús voltea con sus discípulos y dice, hombres de poca fe, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Es como cuando tu vecino o tu hermano o tu tío o tu abuelito o algún conocido, alguna persona cerca de ti se empieza a endemoniar o comienza a tener reacciones. ¡Háblenle al pastor! No debiera ser así, porque el echar fuera demonios, el imponer manos en los enfermos, el dar una palabra de consuelo, el dar una palabra de edificación, no es exclusivo del pastor. No. El Señor no le dijo, a ver, tú sí, Pedro, tú Juan, no, tú no, Juan. A ver, tú, Santiago, bueno, vamos a ver. A ver, tú, no. El Señor les dijo, estas señales seguirán a todos los que creen. ¿Cuántos de aquí han creído? Entonces esas señales nos tienen que seguir. Claro, es un proceso. Usted y yo debemos de adoptar el carácter de Cristo para saber cómo reaccionar en los momentos difíciles, en los momentos críticos. No solamente que usted está pasando, sino que alguien más está pasando y está buscando una respuesta, está buscando un consuelo, está buscando una ayuda. Amén. Usted es la respuesta para muchas necesidades de los que le rodean. Usted es la respuesta a muchas preguntas que los que tienen delante de usted quieren oír. Usted es el bálsamo para las heridas que trae mucha gente. Usted, porque Jesús dijo que usted y yo tenemos el poder y la capacidad de ir y predicar el evangelio, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, ¿cierto? Usted y yo lo tenemos. Y eso es parte del carácter,
del cristiano. Yo conozco cristianos, y lo digo con todo el respeto, pero yo conozco cristianos que son muy temperamentales, que pareciera que... Y cuando ven un demonio, no saben qué hacer. Entonces yo me pregunto, ¿o es carácter o es genio? Porque el carácter es firme, porque el carácter tiene templanza. Y cuando usted muestra el carácter de Jesús, va a pasar lo mismo que cuando Jesús llegó y estaba un endemoniado corriendo entre los sepulcros y no había nadie que lo pudiera atar ni vestir, andaba desnudo. Pero cuando Jesús llega y apenas se baja de la barca, apenas toca tierra y viene y se posa delante y dice: ¿por qué me atormentas? Pues si Jesús no había dicho nada. ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué nos atormentas? Y dijo Jesús: bueno, de periodo preséntate, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Somos legión porque somos muchos. Ah, qué bueno, pues órale, vámonos. No nos eches al abismo, Señor. Danos permiso, escucha eso. Danos permiso de entrar a ese hato de cerdos que están ahí. Y Jesús dijo: ¿qué hicieron los cerdos cuando sintieron los demonios? Se precipitaron, mejor prefirieron matarse antes de ser poseídos. Imagínense la dureza del corazón del hombre, que por mucho tiempo trajo él solito esa legión de demonios, y aquel hato de puercos decidió mejor matarse antes de ser poseído. Y hay un mal chiste de ahí. Dicen que de ahí nació el jamón endiablado, ¿verdad? Inventos de la gente. Pero el carácter, el hombre, la mujer que permite que el Señor labre su carácter en nosotros, en cualquier circunstancia reaccionamos como Jesús hubiera reaccionado. Cuando Jesús veía a las multitudes y las veía como ovejas sin pastor, dice que él tenía ¿qué? Misericordia de ellos, compasión. Eso es lo que el cristiano de hoy necesita: misericordia, compasión. Que al final de cuentas es parte del fruto del Espíritu Santo. Bondad, benignidad. Necesitamos el carácter de Cristo en nosotros. Vemos a sus discípulos cómo actuaban, ¿verdad? En base a que el carácter de Jesús había sido labrado en ellos. ¿Cuál era su reacción ante la adversidad? Cuando a causa del nombre de Jesucristo eran golpeados, eran vituperados, eran encerrados. De modo que usted y yo podemos saber cuando el carácter de Cristo está en nosotros y cuando aún no ha sido labrado en nosotros. Mire, vaya al capítulo 5 de Hechos y vamos a ver el verso 41 y 42. ¿Lo tiene usted? Esto demuestra de qué estaban hechos, cuál era su carácter. Escuche. Y ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, de aquel concilio que los azotó, que los encerró, que los vituperó. Y mire lo que dice: ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron?
¿Se da cuenta? Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Si usted lee la historia más atrás, se da cuenta lo que pasaron ellos. Y no fue nada agradable lo que pasaron. Lalo, golpeados, encerrados, y salen gozosos, salen contentos, salen alabando a Dios, salen glorificando a Dios. Solamente un individuo que tiene el carácter de Cristo en él puede hacer esto. Cualquier otro individuo que no tenga el carácter de Cristo actuaría como usted y como yo. Porque a mí, y mira, si yo le sirvo a Dios, ¿por qué Dios permite esto conmigo? No, hombre, ¿y por qué mejor no al hermano Pepe, que es más carnal que yo? No, ¿y por qué y luego Pepe dice, no, ¿y por qué yo? ¿Por qué mejor no la hermana Liz? Y el síndrome adámico nos puede llegar, ¿verdad? Ay, la mujer que me diste, Señor. Buscar que alguien sí en vez de nosotros. Sin embargo, ellos que tenían el carácter del Señor Jesucristo labrado en ellos, pese a las circunstancias, pese a la situación, pese a la tribulación y a la persecución que estaban recibiendo, eran capaces de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios. Veíamos el domingo pasado cómo Pablo y Silas ahí en el cepo, después de que les pusieron una tunda con la vara, les pusieron unos buenos varazos y los metieron al cepo. En vez de estarse quejando, Keila, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios. Cantaban, oraban, alababan a Dios, cantaban himnos. Bueno, pues ¿qué estarán locos? ¿Serán masoquistas o qué? No, hermano, no. Es que aprendieron de su maestro. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y cuando abre su boca el maestro solamente es para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la historia de Esteban, que vamos a estudiar hoy un poquito. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono lleno del poder y de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Cuando es apedreado, él no se queja. No, él no ora con quejimonios delante de Dios. Ay, Señor, pero mira lo que me está pasando. Ay, Señor, mira, ayúdame porque, ay, Señor, mira, ay. No. Esteban comienza a dar su defensa, y lo único que Esteban hace es recordarles desde Abraham, todos los profetas, lo que habían hablado de Jesucristo y que se había cumplido. Y luego todavía voltea al cielo y dice: veo los cielos abiertos y a uno sentado a la diestra del Padre. Y dice que todos los que estaban ahí, todos los religiosos que estaban ahí, dice que no soportaban oír las palabras de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban, en sus palabras, en su expresión, no se defendía a sí mismo, sino declaraba el poder, la gracia, la misericordia, la bondad, la justicia de nuestro Dios. Amén. Es interesante cuando vemos hombres con el carácter del Señor Jesús. Vaya al capítulo 6, por favor, de Hechos, verso 8.
Y Esteban, ¿lleno de qué? ¿Y de qué más? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Mire, pero no podían ¿qué? No podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se da cuenta? Aquí vemos dos tipos de caracteres o de carácter. El del hombre de Dios y el de los hijos del diablo. Esteban hablaba con poder, con sabiduría, a tal grado que no podían resistir la sabiduría. Y como no pudieron resistirlo, como no pudieron contradecirlo, como no pudieron con él, entonces se levanta una calumnia en contra de Esteban, porque eso es lo que hacen aquellos que no tienen el carácter de Cristo: sobornan, calumnian. Y entonces les dice que van a ir y van a decirle a las autoridades que lo oyeron blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿eso fue lo que hizo Esteban? No. Pero ahí podemos ver el carácter del individuo. El carácter natural del hombre y el carácter transformado en Cristo. Esteban nunca se defendió a él. Nunca dijo, ay, pobre de mí, ¿qué me está? No, nunca. Esteban solamente se concretó en exaltar, en glorificar, en dar testimonio de quién era su Dios y dónde estaba su fe. Y comenzó a citar, sí, desde Moisés, Abraham, los profetas, pero jamás blasfemó en contra de ellos, jamás. Y mucho menos en contra de Dios. Pero se levantan hombres religiosos, carentes del carácter de Cristo, incitan a otros que estaban en la misma condición de ellos para que hablen mal de aquel. Y lo hicieron. Porque eso es lo que hace o que produce o provoca la ausencia del carácter de Cristo en el individuo. De modo que vemos a Esteban lleno de gracia, de sabiduría, y vemos que no podían resistir a lo que él hablaba. Leemos un poquito del capítulo 7, por favor. El sumo sacerdote dijo entonces a estos, así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta la tierra a la cual vosotros
habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra, ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían, ¿sí?, por 40 años, por 400 años. ¿Y lo que dice el verso 7? Mas yo juré, dijo Dios. ¿Quién juró? ¿Verdad que? Juzgaré, perdón. Sí. Déjeme que me amanezca. Ok. Y yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Es decir, de Egipto yo me voy a encargar. Bueno, me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José y comienza a narrarles toda la historia de lo que habían pasado desde Abraham y los patriarcas. Si usted sigue leyendo y leemos todo el capítulo, que es muy largo, nunca va a encontrar que Esteban habló mal ni de Abraham, ni de Moisés, mucho menos de Dios. Sin embargo, los religiosos, faltos, carentes del carácter de Dios, seducen a otros que estaban en la misma condición de que ellos, para que vayan y les digan a los religiosos, a las autoridades religiosas, que él había blasfemado. ¿Y sabe usted cuál es el pago de un blasfemo? Y así murió Esteban por una acusación falsa. Sin embargo, Esteban nunca dijo, pobrecito de mí, me acusaron injustamente. No, yo nunca dije eso. ¿Por qué me hacen esto? Jamás, jamás, jamás. Al contrario, Esteban muestra el carácter de Jesucristo que vivía en él o que había sido labrado en él, y clama a gran voz diciéndoles: Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el carácter que la iglesia debiésemos tener. Esa es la manera en que usted y yo debiésemos de actuar. Esa es la forma en que usted y yo debiésemos reaccionar. Esteban muere como un blasfemo. Cuando usted lee, y él jamás blasfemó. Todo lo contrario, exaltó el nombre del Señor Jesús, exaltó a los patriarcas, exaltó a Abraham, exaltó a Moisés, toda la obra que ellos hicieron, pero sobre todo eso, exaltó al Dios de dioses. Pero como aquellos no podían soportar la sabiduría de él, no podían soportar el carácter de Cristo que había en él, el espíritu de Cristo que había en él, que es lo que la iglesia hoy está muy carente, del carácter de Jesús, del espíritu de Jesús, y nos dejamos seducir como aquellos por otros que están carentes tanto del Espíritu de Dios como del carácter de Dios.
Usted y yo debemos de clamar todos los días: Dios, forma tu carácter aquí en mí. Como dijera Juan el Bautista: Señor, que yo mengüe, que tú crezcas. Lo digo al estilo mexicano: Señor, más de ti, menos de mí. Eso es lo que a la iglesia le hace falta hoy: entender que necesitamos el carácter de Jesucristo en nosotros. Porque cuando nosotros permitimos que nuestro carácter, que a veces solamente es genio, salga, híjole, somos un desastre. Somos un desastre. Esteban nos muestra y nos da testimonio con su propia vida que aun cuando él había sido acusado injustamente por mentiras, por engaños, jamás, ni siquiera en contra de los enemigos oró, sino todo lo contrario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este último de sus pecados. ¿Cuándo la iglesia aprenderemos a reaccionar así? ¿Cuándo? Cuando permitamos que Cristo labre su carácter en nosotros. Me gusta el silencio. ¡Woohoo! Amén. Vemos a un hombre el cual consentía en la muerte de Esteban, llamado Saulo de Tarso. En el capítulo 9, verso del 1 al 19, vemos la conversión de Saulo. Vemos cuáles eran las intenciones en el verso 1 de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote otra vez. Ahí fue a los que estaban carentes del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo y del carácter de Cristo, porque no conocieron a Cristo, no aceptaron a Cristo, se rebelaron contra Cristo. Ahí va Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que le dieran la autorización para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Cuáles eran las intenciones de este hombre? Wow. Sin embargo, hoy usted y yo podemos decir: ay, Saulo, ¿verdad? Sin embargo, Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Como muchos hoy en día creemos que estamos haciendo lo correcto, sin darnos cuenta que estamos persiguiendo o estamos en contra de los principios del carácter de Jesucristo. Sigue la escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué denotan en esta respuesta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué denotan?